culpable o inocente. En una mañana cualquiera, cuando una madre, agotada ya y nerviosa, le pidió a su hijo que apagara su celular y que se preparara para la escuela. El niño, absorto en los juegos del celular, no le hizo caso. Su madre entonces, ya sin paciencia, después de pedírselo durante varias veces, estalló en ira. Ella quedó alterada por lo que estaba sucediendo. Y cuando llegó el esposo, sin saber nada, él les habló con tono seco. Él se sintió ofendido por el tono de su esposa y comenzaron a discutir. Y él volvió al trabajo se volvió del trabajo, había venido y se volvió otra vez al trabajo. Volvió otra vez. Espero que no le haya pasado a nadie esto, de los que estamos aquí. Entonces, él se fue con una ira contenida porque llegó a un lugar donde esperaba descanso y terminó una discusión y se volvió del mismo lugar de donde había venido. Ya en la oficina, su jefe lo llamó para pedirle un informe. Él todavía estaba molesto y respondió con rudeza a su jefe. Herido en su orgullo, se desquitó este jefe con el director de la empresa a la que pertenecía. Esta era una empresa muy poderosa, te estoy hablando de un país del primer mundo. Entonces, este rico empresario, un rato después, se dirigió, presionado y furioso por cómo lo habían tratado, a una reunión de ejecutivos, y en esa reunión de ejecutivos descargó su ira, y allí participaban representantes de varios países del mundo. Uno de ellos sintiéndose humillado de una respuesta desafiante. En cuestión de horas nomás, las tensiones políticas en esos países habían aumentado tanto. Se activaron amenazas diplomáticas y los noticieros empezaron a hablar de un posible conflicto global. Y todo, aunque nadie lo supo, comenzó porque un niño no quiso apagar su celular cuando su madre se lo pidió. El día que casi comienza la Tercera Guerra Mundial. ¿Se entiende la idea de esta comparación? ¿Cómo nosotros podemos transmitir de unos en otros realidades? Realidades, voy a empezar hablando de la culpabilidad, realidades negativas, realidades que construyen lo negativo. A veces, hermanos, pensamos que nuestros gestos, nuestras palabras, son cosas pequeñas que no afectan a nadie. Pero el eco de una sola emoción puede recorrer el mundo. De esto se trata la historia que te decía recién, ficticia, por supuesto. Basándonos en ese relato inicial, yo te hago una pregunta. ¿Vos pensás que tus actos rebotan en la vida de otros? ¿Vos te das cuenta que tus actos, yo pienso en los míos, que pueden rebotar en la vida de otros? ¿Te das cuenta de eso? Que lo que vos haces puede dar un resultado en otra persona, condicionar el estado de ánimo de otra persona, puede limitar la realidad de otra persona. ¿Te das cuenta, iglesia? Afortunadamente, y de esto se trata este sermón, también podemos ver la otra cara de la moneda. Ser el primer eslabón de una cadena de actos buenos, de actos benditos. Esos actos que hacen bien al otro. Cuando tratamos con amabilidad, con generosidad, con una conducta intachable. Cada vez, hermanos, que elegimos la paz, la calma, la templanza en la vida en lugar del enojo. Elegir la calma, la templanza, la paz en lugar del enojo. Cada vez que hacemos eso, estamos evitando una guerra, aunque sea invisible. ¿Cómo andas con tu carácter?
Si nosotros venimos acá y nos creemos que hemos avanzado en el Evangelio, creemos que estamos realmente haciendo las cosas bien, porque asistimos a distintas necesidades de la casa de Dios, por ejemplo, ser un portero, por ejemplo, ser un músico, por ejemplo, ser un predicador, pero después vamos a casa y nuestra casa nos domina nuestro carácter, no tenemos lo que el Espíritu nos da, que es dominio propio, entonces seguramente vamos a estar haciendo daño a nuestro entorno. Y para que nosotros seamos eficaces aquí como iglesia, como familia en Cristo, y también lo seamos en nuestros hogares, tenemos que modificar esto. Ya lo hemos dicho tantas veces, pero viste que hay gente que te dice, yo tengo un carácter muy fuerte, pero el Señor no usa así. No, el Señor no te usa así. El Señor te usa como Jesús lo usó, de la misma manera. Entonces, los frutos que había en Jesús son los frutos que tiene que haber en vos y en mí. Un día el Señor va a elegir a las ovejas y a los cabritos. Va a decir, benditos del Padre, a las ovejas, entren a este lugar, estarán allí. Pero resulta que a los cabritos, y alguna vez hemos hablado sobre las características de los cabritos, cómo son distintos a las ovejas, no son sumisos, esos tendrán otro destino. Es peligroso dejarnos llevar por la ira y el enojo. Es peligroso para no solo nuestras vidas, sino la gente que amamos, las personas que amamos. Y que el Señor no nos considere culpables, sino nos considere inocentes. Sigamos hablando del caso del culpable. ¿Cómo funciona el enojo, hermanos? Comienza como una chispa pequeña, pero si no se apaga a tiempo, puede incendiar bosques enteros. ¿Dónde dice esto? Lo dice en la Escritura. Una pequeña chispa puede hacer grandes daños. Es verdad, ¿no es cierto? Solo basta tener un encendedor, un fósforo o cualquier cosa alusiva a eso para encender algún lugar en un bosque que esté seco, y esa pequeña llama genera un profundo y gran incendio y por lo tanto daño. ¿Será que podremos mejorar? ¿Será que podemos controlarnos a nosotros mismos? La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la furia. Por su parte, Gálatas 5, 22 y 23 es más extenso, pero nos recuerda que es necesario tener el dominio propio. Y este dominio propio, también llamado templanza según la traducción, es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada vez que elegimos la paz del Señor en lugar del enojo, estamos deteniendo una cadena de consecuencias que podría destruir mucho más de lo que imaginamos. Para muchos la vida es difícil, ¿no? Para muchos se forman en ese estilo de vida, donde hay vacíos, donde no hay compañía, donde no hay afecto, donde alguien humanamente no nos muestra el camino del amor, de la paz, sino todo lo contrario. Nuestros padres han sido brutos, agresivos, nuestras madres fueron desinteresadas en nosotros, queríamos cuando niño amor, pero no lo tenían. No estoy hablando de mí, no es mi caso, pero sé que muchos han vivido eso. Y claro, nuestra alma fue herida, y cuando nuestra alma fue herida, nos formamos de esa manera. Pero ¿sabe dónde ha cambiado todo? Cuando conocimos a Jesús. Ahí cambia todo. Ahí ya no tenemos argumentos válidos para seguir en un estado donde nos enojemos o guardemos rencor, encono, tristeza, amargura en el alma con resentimiento. Amada Iglesia de Jesús, vos y yo debemos ser conscientes de que un pequeño gesto, una palabra incómoda, una mirada incómoda, una reacción sin control puede desencadenar una cadena de conflictos y una cadena de heridas difíciles luego de reparar. Así como el efecto mariposa, hermanos, enseña que el aleteo de una mariposa puede producir un huracán al otro lado del mundo, nuestras actitudes pueden producir caos en el ambiente espiritual que nos rodea, nuestra familia, nuestro ministerio. Podemos hacer preocupar a la gente que nos rodea por nuestro carácter, por la forma de proceder.
El carácter no solo revela quiénes somos, sino también qué tipo de fruto dejamos a nuestro paso. El carácter nuestro revela qué tipo de fruto dejamos en la vida. ¿Cómo crees que te recuerden cuando ya no estés? El mal carácter, hermanos, daña el testimonio y contamina a otros. Hebreos 12, versículo 15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos? Muchos. ¿Ves? Empiezan uno y contagia a otros. Necesitamos detener eso, hermanos. ¿Cuántas veces vos podés haber dañado a las personas con las que compartís la vida? Quizás en un ámbito bajo el mismo techo, quizás tus amigos, tus amigas, tus familiares. ¿Cuántas veces podemos haber lastimado? ¿O cuántas veces nos habremos levantado en un mal día y viene alguien capaz con toda la buena onda a decirnos algo y nosotros lo tachamos así de una? ¿Puede pasarnos eso? No debería pasar, pero puede pasarnos, ¿no? A mí me han contado de que hay algunos de aquí que tienen mal carácter. Yo veo a esas personas, soy sincero, las veo acá en la iglesia y las veo re tranqui. Y yo digo, no, pero... Y después algunos familiares dicen, no, vos no sabés lo que es en casa. Y digo, wow, el Señor tiene que trabajar, ¿no es cierto? Pero tenemos que dejarlo trabajar al Espíritu Santo. Cuando vos dispones el corazón, cuando te humillas, miren, si hay algo que yo, a lo largo de mi vida, tengo 40 años de cristiano, lo que más me impactó en una iglesia fueron personas humilladas. Las veces que yo pude hacerlo, lo hice, donde me tiré en el piso, donde clamé llorando, le dije, Señor, cambia esto de mi vida, porque si vos no lo haces, yo no puedo hacerlo. Alterá esa falla de mi vida, de mi carácter, de mi personalidad, de mi pecado secreto, oculto. Y el Señor lo hizo. Pero tuve que humillarme. Las veces que vi personas humilladas ante el Señor fueron los momentos más gloriosos que viví dentro de una casa. Me acuerdo, una prédica semejante a esta hace unos meses atrás, o años, no sé, que estaba Hernán. ¿Se acuerdan de Hernán? Una persona estaba en situación de calle. Y había una reunión donde yo dije, ahora sin que yo les diga nada, todos van a venir delante, se van a postrar, nos vamos a postrar juntos, no van a orar ante mí, yo no tengo ningún valor, sino que juntos vamos a orar ante el Señor. Y saben, no hubo en esa noche nadie que pasara adelante, solo Hernán, un hombre con fallas, con errores, con pecados, vino como siempre venía, se tiró ahí en el piso, lloraba. Yo me acerqué a él, lo abracé, oramos un instante y él le decía a Dios, ni hablaba conmigo, no, ni se dio cuenta que yo me acerqué a él. Hablaba con Dios y le decía, perdóname. Le decía, soy lo peor a Dios. Le decía, ten misericordia de mí. Él siguió luchando con sus vicios después de eso. Pero tengo tanta esperanza que Dios lo haya perdonado en ese momento final de su último respiro, que él haya sido consciente y que haya alcanzado eso que pedía en este lugar. Esas fueron las cosas más gloriosas, hermanos, ver corazones humillados ante Dios. No me asombra que alguien sea sanado de cáncer, no me asombra, pero me asombra cuando una persona se humilla ante Dios, cuando se baja de su arrogancia, cuando se baja de su amor propio y se humilla ante el Señor. Es impactante. El carácter transformado, hermanos, produce bendición multiplicada, así como todo lo que te dije antes, que genera lo malo en nosotros, esa cadena de sucesos, de hechos malos en uno en otro, y esa alteración de la vida del otro con mi negatividad y mi ira. De la misma manera, hermanos, nosotros podemos comenzar siendo el primer eslabón en una cadena de bendiciones. Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuántos conocen este pasaje? ¿Lo conocen? Amén, ¿no? Es el fruto del Espíritu. Allí dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y he aquí la palabra que concierne, la que tiene más poder para alterar esta problemática en nuestras vidas. En
esta versión dice templanza, en otras, en la mayoría de las versiones dice dominio propio. Amén. Si un mal carácter puede causar una cadena de daños, un carácter guiado por el Espíritu Santo puede provocar una cadena de bendiciones. Cada acto de gracia, de paciencia o de perdón puede cambiar destinos en la vida de las personas, hermanos. Romanos 12, desde el versículo 17 al 21 nos muestra esto. Así nos enseña a no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. No debo vencer el enojo, la ira en mi corazón. Debo dejar que el bien se apodere de mí, que es el Espíritu Santo, que es el Cristo, que es el Padre en mi vida, y que la palabra de Dios genere en mí el bien. Mateo 5:9 dice así: bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántas veces podemos haber leído este pasaje sin darle ninguna relevancia o importancia a estas palabras? Ah, qué lindo, dice los bienaventurados los pacificadores. Pero cuando uno vive eso, cuando uno lo vive y se da cuenta que alguien, cualquiera de nosotros, antes tenía el potencial poder para herir a otra persona, pero hoy voluntariamente elige ser un pacificador, está transmitiendo el reino de los cielos a su par, a otra persona, a un ser humano. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuántos quieren ser útiles para la gloria de Dios? Bienaventurados los pacificadores, no los iracundos, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Anhelamos ser pacificadores? Miremos algún resultado de eso para terminar. José, el de los sueños, en lugar de vengarse de sus hermanos, ¿qué hizo José? Los perdonó, ¿no es cierto? Génesis 50 nos habla de esto. Esa actitud muestra lo que hace un corazón transformado por la gracia de la salvación. Hoy tenemos eso en Cristo. Hermanos, cada día nuestras palabras y reacciones producen ondas invisibles que afectan a otros, como esto del efecto mariposa. Dios nos llama a ser agentes de paz, no de caos, no de enojo, no de irritabilidad, no de destrucción, sino de restauración. Él quiere que seamos agentes de Él. Antes de reaccionar, debemos preguntarnos: ¿qué efecto mariposa estoy soltando hoy? ¿Qué estoy generando con esta acción sobre esta otra persona? ¿Estoy generando que esa persona se enoje, se irrite, me guarde rencor, se pregunte por qué actúo así y vaya a otra persona y la trate de la misma manera? ¿Estoy generando eso o estoy generando que estoy sembrando la palabra de Dios y esa palabra de Dios se extiende de uno en otro? Queremos eso, ¿no es cierto? Sembrar bendiciones en otros corazones. Hay un comentario que les quiero compartir de un puritano, los puritanos antiguos, pastores, evangelistas, teólogos de siglos atrás. Un hombre especial llamado Richard Baxter vivió de 1615 a 1691, o sea, en el siglo XVII. Él dijo: el corazón sin dominio propio es como una ciudad que no tiene murallas a su alrededor. Cualquier viento lo derriba y sus pasiones descontroladas abren puertas al enemigo y sin duda destruirán su paz. ¿Quiénes serán los que será destruida su paz? Los que no tienen dominio propio en su corazón, esos que no tienen murallas alrededor, los que no se contienen, los que dicen adentro de su yo: no voy a actuar así, no voy a actuar así, no voy a hacer esto, no voy a herir, no voy a atacar, no voy a responder a ese enojo y a esa actitud que han tenido conmigo. No voy a hacerlo. Poner murallas que contienen esas acciones. ¿Se entiende, iglesia? El carácter sin control tiene un efecto multiplicador de destrucción, mas el dominio propio, en cambio, es una muralla y siembra armonía donde antes había profundas tormentas. Aleluya. Recordemos las palabras del rey David, Salmo 139, versículo 23 al 24. Esta actitud es la que nosotros tenemos que tener para realinearnos a la voluntad de Dios en esto y ya no ser llamados culpables. Que la culpa
no nos llame culpables, sino que el Señor nos llama inocentes. Que nosotros podamos saber que estamos haciendo todo de nosotros para dar el fruto correcto en la vida, porque Él nos redimió y Él nos salvó y Él nos posee. Amén. David, ya usado por el Espíritu Santo en esa época, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Tenemos que hacer esto. Si tenemos evidencia de que nosotros tenemos un carácter fuerte, controlador, manipulador, con falta de perdón, con egoísmo, necesitamos ir a Dios y decirle: Señor, examina mi corazón, conoce mi corazón, le dice David. David estaba abierto a Dios, le está diciendo: no quiero esconderte nada, te estoy mostrando lo que estoy sintiendo. Y dice David: pruébame y conoce mis pensamientos. Otras versiones dicen: mis más profundos pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos quieren ir a la eternidad con el Señor? Finalizamos con este pensamiento puro de David. Fueron pensamientos nobles los de él. ¿Somos culpables? Si nos autoexaminamos, ¿podemos decir que somos culpables? Algunos a veces hemos recibido acusación de otros y nosotros nos autoexaminamos y decimos: wow, pero yo no pensé que te había hecho ese daño. Puede que no lo hayamos hecho, o puede que sí lo hayamos hecho y no nos dimos cuenta. Las dos opciones están abiertas, pero siempre encontramos la paz en el Señor, hermanos. ¿Somos culpables de terremotos emocionales en otras vidas? ¿Somos culpables de haber sembrado separaciones? Estas esas personas que para ellos la única solución es, o para nosotros mismos sin Cristo, es separarse. Yo tengo una relación, me separo y me junto a otra persona. Va a pasar el tiempo y me voy a separar de esa persona, y después lo voy a hacer otra vez con otra persona, y se repite una y otra vez la historia, y así hay esta consecuencia tan directa sobre tantos matrimonios o familias reensambladas, no porque alguien enviudó, sino porque no se soporta al que se tiene al lado. Y nosotros creemos que Dios actúa de esa manera. Si vos no me das paz en Dios, me separo. Ay, que Dios nos dé sabiduría, amén. Que nos permita entender que es más difícil que ese facilismo de solucionar las cosas así. Necesitamos darnos cuenta que amar es un acto difícil, muy difícil en la vida, pero tenemos que pedirle a Dios la calidad de amor. Decirle: Señor, ayúdame a amar como vos querés. El amor lo soporta todo, lo espera todo, nada lo recrimina, no desea mal para el otro. Que no somos en todos ser sembrados, hermanos, separación, porque a veces algunos de nosotros hemos hecho eso. Fue nuestra decisión separarnos. También que no nos sintamos culpables en nuestras conciencias del tsunami de pensamientos impuros sobre otros. Yo me acuerdo de mi juventud, de otros jóvenes de mi edad que me fomentaron en la mente a conocer cosas que yo no conocía. Y yo recuerdo eso como un ejemplo para el hoy, hablándole a los jóvenes y pensando en nosotros cuántas cosas malas podemos transmitir a otros desde nuestros actos. Y entre ellos el enojo, esa facilidad para enojarnos. Jesús lo soportó y nosotros tenemos que soportar. Se llama dominio propio, se llama templanza, lo que Él pide que tengamos. O somos esta cosa, somos culpables o somos inocentes. Inocentes del juicio de Dios. Cuando llevamos a cada momento y a cada día a nuestro corazón el fruto del Espíritu Santo, siendo nosotros el primer eslabón de una interminable cadena de bendiciones eternas. Quizás el bien que vos haces hoy, aquí, retumbe en el mañana en otro punto de esta tierra. Vos no sabes ni conoces hacia dónde van las bendiciones que Dios envía por tu boca, por tus manos. Te pongo este ejemplo para terminar. En Génesis 12, Dios usa una expresión, la Biblia usa una expresión: te bendeciré y serás de bendición. ¿A quién le dijo eso Dios? A Abraham. ¿De qué estaba hablando? De lo que estamos hablando en esta noche.
No había nación cuando a Abraham se le dijo eso. No había nada. Y por fe Abraham lo recibió. Abraham creyó y vino toda la promesa de Dios, que en la fe, hermano, nos terminó en Israel. Nos alcanza a nosotros hoy la fe de Abraham. Él, la Biblia dice que es el padre de la fe y nosotros heredamos esa fe. Hermanos queridos, que así sea con vos y conmigo. Que seamos el primer eslabón en una cadena de sucesos que bendigan a otros interminablemente.